Experimento Vida Estoica, día 27. He decidido también grabar algunos vídeos por el día, porque siempre grabo las reflexiones por la noche y resulta que bueno, parece todo muy oscuro y todo muy apagado, así que voy a cambiar para grabar estos vídeos por el día, al día siguiente, lo cual también me deja mucho tiempo más de reflexión para poder sacar conclusiones sobre lo que ha sucedido durante este día, en este experimento de intentar pasar 50 días o intentar durante 50 días vivir como un estoico en el mundo actual. He descubierto, ayer fue el día que volví a alimentarme después de la hambruna planificada de 7 días, y descubrí algo muy interesante con lo que Rufo, uno de los estoicos, coincide, y es lo siguiente: Musonio Rufo. Y esto es lo que coincido con lo que él dice, y es que él dice algo así como que la comida es una gran prueba, y me he dado cuenta que la prueba de autocontrol, templanza y fortaleza mental más importante o poderosa que existe en nuestras vidas es la alimentación, es comer. Porque es ahí donde te das cuenta de lo fuerte que puede estar tu mente o no. Porque cuando comes, ¿con qué comes? ¿Con la mente o comes con lo que necesita tu cuerpo? ¿Y cómo interiorizas la comida? ¿La degustas por el paladar y comes por el paladar, por la lengua, o comes por lo que sucede después de hacer la digestión y las propiedades ojalá beneficiosas, que eso da a tu sistema, a tu organismo, a tus funciones vitales, a tu energía, al enfoque, a la claridad mental? Y eso es lo que me di cuenta ayer, en el primer día que comí. Usualmente cuando acabo mis días de ayuno, no te voy a mentir, no tendría que mentirte, no tengo por qué, no mentiré. Es interesante, ¿no? La palabra no te voy a mentir, como si te estuviera mintiendo ya. Esto también, de ello hablan el estoicismo, como te voy a ser honesto. Pero bueno, voy a acabar el tema ahí y luego salto a este que acaba de salir y me parece muy interesante. Cuando hago mi ayuno, que llevo haciendo ayuno desde 2016, cuando hago los 2-3 días de ayuno semanal que hago a diario, al día siguiente usualmente tengo bastante ansia y como con ansia. Ayer fue la primera experiencia que he tenido de reprimir todas las ansias que tenía, todas las ansias mentales y emocionales que tenía, con la alimentación, autocontrol máximo. Y ahí, ayer, me di cuenta que mi fortaleza mental creció, porque logré ver cómo la comida es una prueba de autocontrol. Y a partir de ahora lo que estoy haciendo es he introducido un nuevo precepto y un nuevo parámetro a medir dentro del cuadro de mandos, que es la apreciación y contemplación de la comida antes de comer. Es decir, mirarla, dar las gracias, diseccionar cada uno de los ingredientes, darle las gracias a cada uno de esos ingredientes y tener una intención para la comida. Esto hace que todavía vaya más lento y no me avalanche sobre ello. Y cuando quiera comer mucho, cuando diga tengo mucha hambre, voy a comer mucho, me voy a hacer un plato todavía más pequeño, que es lo que hice ayer. Eso ha sido lo más interesante y lo más interesante casi de toda la hambruna planificada y de estos últimos días. ¿Por qué? Porque es algo que pasa desapercibido, pero tiene mucho impacto en nosotros. Y justo lo que estaba diciendo ahora, que ha sucedido en vivo en este vídeo de no te voy a mentir, como si te estuviera mintiendo todo el rato, o cuando le dices a alguien voy a serte honesto, ¿qué pasa? ¿Que antes no lo eras? O voy a ser sincero, antes no lo eras. O voy a ser franco, antes no lo eras. O te voy a decir la verdad, ¿qué pasa? ¿Que antes estabas diciendo algo falso? Y esto no lo hacemos porque antes estuviéramos diciendo algo falso o estuviéramos explicando
algo que no fuera real o es porque queremos enfatizar y resaltar tanto lo que queremos decir que para ello tenemos que ponerle un extra de vendemotos en la palabra para que esto lo haga más llamativo y llame la atención de la otra persona. Pero esto no es lo que dicen los estoicos. Los estoicos se refieren a esto diciendo que si hablas desde la virtud, una persona virtuosa, siguiendo su facultad rectora, no debe saltar una palabra o subir una palabra más que la otra. Todas sus palabras y todos sus pero más importante, todos sus hechos tienen más importancia que una palabra que resalta. Y esto es cierto. Por eso esto es algo que es verdad que llevo tiempo intentando evitar, pero a veces sin darte cuenta sale, como esto que acaba de salir ahora mismo, de no te voy a mentir, es porque quiero que presten más atención, cuando mis hechos deberían ser los mismos siempre, ecuanimidad. Y es algo en lo que me gusta poner atención y trato de no decirlo. Y si lo digo, rectificar en público y hacerlo muy imperfecto y muy defectuoso de manera que yo lo pueda ver, pueda dañar un poquito mi ego y pueda aprender la lección mucho más rápido. El día de ayer, lejos de esto, no tuvo muchos más problemas que eliminar directamente 5 ataques a mi productividad, a mi vida, a mi estilo de vida y a mi diseño de cómo hago las cosas, a mi estructura, a mi orden, a mi rutina, a mi algoritmo de alto rendimiento. Es decir, a la estructura o a la forma que tengo en hacer las cosas, entraron 3, 4 interrupciones muy gordas que no dependían de mí y que normalmente me desestabilizan, a las cuales miré, sonreí y dije, interesante, algo que no puedo controlar y que acaba de aparecer, entonces supongo que será el camino. Dije genial, porque es una palabra que me ayuda a verlo, digo genial, así es, entonces vamos a por ello. Y todo lo que es el efecto que te causa esa frustración, porque tienes que dejar de hacer lo que hacías, porque ya no llegarás a otra cosa, o porque no era lo que tenías planificado, totalmente desaparece. Y un problema menos, una preocupación menos, y un espacio mental menos, y luego un golpe emocional menos. Esto es lo que he aprendido, y este es mi día 27 del experimento Vida Estoica. Recuerda, trabaja la fortaleza mental, es un músculo. La autodisciplina es un músculo, el autocontrol es un músculo, la fuerza de voluntad es un músculo. Todo es un músculo, solo hay que entrenarlo.